Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la clase del día de hoy, 7 minutos de atraso. Nuestro tema del día de hoy es la cultura griega. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. Ya. Los griegos crearon una cultura cuya enorme influencia en el mundo occidental se ha prolongado hasta nuestros días. Esta cultura tomó elementos de otras civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica. Ya está ahí. Seguimos con la cultura griega. ¿Quién me ayuda con religión? El primer párrafo. Yo. Justin. Los griegos eran politeístas, es decir, creían en numerosos dioses, a quienes consideraban inmortales. Estos dioses vivían en el monte Olimpo y tenían virtudes y defectos como las personas. También creían en la existencia de héroes, seres nacidos de la unión de un dios y una diosa, y un ser humano. La mitología nada de los hechos, aventuras protagonizados por estos dioses y héroes. Muchas gracias, Justin, con la lectura. Entonces procedemos con la religión griega. La religión griega antigua en ese entonces era muy politeísta. Habían creído en múltiples dioses que interactuaban con los humanos. Ese dios, en ese entonces eran los dioses como Zeus, Hera, Atenea. Ellos eran representados con forma humana y poseían poderes sobrenaturales y eran inmortales. Entonces esos griegos realizaban lo que eran rituales, sacrificios, también festividades en honor a sus dioses, y los mitos eran una forma de explicar su mundo y las relaciones entre dioses y humanos. Los aspectos claves de la religión griega era el politeísmo, la creencia de múltiples dioses, cada uno con su dominio y personalidad. Otro aspecto clave era el Olimpio, que se creía que los dioses habitaban en el monte Olimpo, liderados por Zeus. Otro eran los rituales y los sacrificios, que los griegos realizaban rituales a menudo, sacrificando animales en los templos y también en los santuarios. Otro eran los mitos y las leyendas, que los mitos explicaban la creación del mundo, la naturaleza de los dioses y las relaciones entre ellos y los humanos. Aquí también se enlaza lo que es la importancia de la vida cotidiana, que la religión también estaba presente en todos los aspectos de la vida griega, desde los hogares hasta los asuntos públicos. Y por último, serían la influencia de la cultura occidental, que la mitología griega había tenido una gran influencia en la literatura, el arte y la cultura occidental. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos claves de la religión griega? El politeísmo, el Olimpio, los rituales y los sacrificios, las festividades, los mitos y leyendas, la importancia de la vida cotidiana y la influencia en la cultura occidental. ¿Qué entendemos con esto? Justin. En la cultura griega creían en dioses y poseían rituales para adorar a sus dioses, como eran Zeus y Ateneo. Hacían rituales y sacrificios para adorar y así hacer una mayor influencia entre ellos. Tenían mayor influencia en lo que es en el occidente y eran Muy bien, politeístas. muy bien, Justin. Oleg, aunque Justin ya dijo todo, ¿qué entendiste tú? Andrés,
que realizaban sacrificios y que ellos habitaban en el monte Olimpo y eran influencia en el arte y la cultura artesanal, y la importancia en la vida cotidiana. Muy bien, Paulette, ¿ya tienes tu concepto? Arelis, Paulette, Que eran dioses que, que vivían en el Olimpo ¿qué más? y que también creían en la existencia de los héroes. Muy bien, entonces que entendemos que la religión griega antigua era politeísta, que creían en muchos dioses, que tenían o que decían que tenían que eran inmortales y que también tenían poderes sobrenaturales. Esos dioses, ¿quiénes eran? Zeus, Hera, Atenea, donde habitaban en el Olimpo, disculpen, y también se relacionaban con los humanos. Entonces, la religión griega no tenía un texto central ni una autoridad formal, sino que se basaban en los mitos, en los rituales, en los templos y por último en el sacrificio. Entonces, la fuente de la religión griega eran las fuentes literarias, que eran escritos como los himnos y los textos sobre los cultos, sobre la religión. También inscribían sobre los templos y sobre otros lugares sagrados, y también sobre los restos de los templos, la cultura, los objetos rituales. Entonces, la religión griega antigua no solo era un sistema de creencias, sino también era parte integral de la vida cotidiana, con implicaciones de la política y también de la sociedad. Entonces, ¿qué entendemos también con la mitología griega? Que legalmente, la verdad es que no se reconoce generalmente que los mitos griegos pertenecen a una religión ya extinta, sino que también son diversos tipos que a veces siguen a dioses griegos y muchos consideran los mitos parte de sus textos religiosos. ¿Cómo se adoraban? ¿Cómo creen que se adoraban a esos dioses en la antigua Grecia, Andrés? Aparte de que hacían los sacrificios, ¿qué más? Hacían ofrendas, hacían rituales a Muy sus dioses. bien, Y hacían sacrificios, hacían sacrificio, yo rituales. creo que dichas personas hacían eso para tener como un mayor, o sea, tener poder en ese tiempo, ¿no? Me imagino. Claro, entonces eso en qué se basa en que era una creencia. Hacían fiestas, también hacían oraciones, plegarias y también libación en honor del dios o la diosa, también matizadas con juegos gimnásticos y también concursos. En ese entonces eran más importantes los Juegos Olímpicos. Entonces, la cultura griega también se encuentra en lo que son las organizaciones políticas, el politeísmo religioso, el desarrollo, la filosofía, el estudio también de la naturaleza y otras ramas del conocimiento del mundo con respecto a nuestro tema del día de hoy, la cultura griega. También la búsqueda de la belleza del arte, la riqueza y otras obras literarias y también teatrales. Entonces, ¿cómo surgió la religión griega? La religión griega se basaba en creencias, rituales, mitologías de los antiguos griegos, aunque el culto del dios del cielo, Zeus, comenzó ya en el segundo milenio antes de Cristo. La religión griega en ese entonces tenía un sentido establecido en los siglos 750
Bueno, en el siglo II de los años 750. Entonces, ¿cómo surgió la religión griega? A base de creencias, rituales, mitología. ¿Cuándo comenzó? Ya en el segundo milenio antes de Cristo. Emily, hola. Entonces, Andrés, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo surgió la religión griega? En el segundo milenio antes de Cristo, en el segundo 700, en el siglo II, 150, creo. Muy bien. Paulette, ¿qué significa religión? Eran creencias, rituales y mitología. Correcto, eran creencias, mitologías, pero ¿qué significa religión? Significa piedad. En los libros bíblicos judíos, lo más cercano a la palabra religión era fe. ¿Cómo llamaban los griegos a su religión? ¿Dónde estás? Justin. Eran politeístas. Muy bien. La religión griega antigua era politeísta, así lo llamaban, creyendo en muchos dioses con forma humana, virtudes y defectos, pero inmortales y con poderes sobrenaturales. Entonces, esos dioses como Zeus, Hera, ¿quién más era? Andrés, aparte de Zeus y Hera, Atenea. muy bien, habitaban en el Olimpo y se relacionaban con los humanos. ¿Cuáles eran sus características principales? Paulette, ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe, profe. ¿cuáles eran sus características principales en la religión griega? Aparte de las creencias en los múltiples dioses, aparte del Olimpo, otra característica principal eran los mitos y los rituales. Entonces, ¿cuáles eran las características principales de la religión griega? Era el Olimpo, los mitos y los rituales, las creencias en múltiples dioses, la morada de los dioses. ¿Y cuáles eran las fuentes de la religión griega? Andrés, se los dije hace un segundo, bueno, 5 minutos. Las fuentes Los de la textos religión griega, literarios, la literatura, la poesía. correcto, eran los fuentes literarios, la literatura, la poesía. El arte, Entonces, dime, el arte. Ellos a veces escribían en las paredes, dibujaban, hacían como dice la palabra, un arte, ¿no? ¿mandé? ¿Hacían como qué? Eran Entonces, ¿te poesías entiendes? épicas y líricas. Muy bien, Paulette, Andrés, muy bien, Justin. Entonces, en la religión antigua no solo era un sistema de creencias, como les estaba comentando, sino también una parte integral de la vida cotidiana, con aplicaciones
en la política y también en la sociedad, que entonces no solo se basaba en creencias, sino también en la sociedad. Me quedan 3 minutos. Seguimos con el origen del mundo según la mitología griega. Andrés, ¿me ayudas con la lectura? Dice, primero existió el caos, que era el gran vacío, y después, a la tierra del caos, nacieron las tinieblas, y la noche de Gea nació Urano, el cielo, y de su unión con este nació el océano, y de la unión entre la noche y las tinieblas nació el día. Ya, hasta Gea ahí. y Urano. Hasta ahí, Andrés, muchas gracias. Entonces, en la mitología griega, el mundo se había originado a partir del caos y un vacío primordial en ese entonces. De ese caos surgió, como dice ahí, el Gae, que es la tierra, Urano, que era el cielo, y Eros, que era el amor. Gea y Urano, a su vez, engendraron a los titanes, quienes serían los ancestros de los dioses olímpicos. El caos primordial era que antes de la existencia de cualquier cosa existía el caos, una masa también uniforme y oscura. Después de ese caos surgió Gea, que era la tierra, que eran las primeras entidades divinas. Eros, con su poder de atracción y creación, fue fundamental para el inicio de la organización del universo. Entonces, la creación de los dioses fue que Gea y Urano se unieron y tuvieron varios hijos, entre ellos titanos, cíclopes. Los titanos fueron los primeros gobernantes del universo, siendo Cronos el más joven y poderoso. Los cíclopes eran los seres poderosos con de un solo ojo. No sé si han escuchado sobre eso o si han leído sobre esas personas. Mientras que los otros eran gigantes con 100 manos. Entonces, el mito de esa sucesión es que Cronos, temiendo ser derrotado por su propio hijo, devoraba a sus hijos al nacer. Esa no me la sabía. ¿Qué entendemos con la mitología griega? Describe el origen del mundo a partir del caos, la unión de Gea y Urano y la lucha entre las generaciones divinas para establecer el orden cósmico. Entonces, ¿cómo se creó el mundo en la mitología griega? Fue creado por tres poderes divinos: Caos, que era el vacío; Gea, que era la tierra; y Eros, que era la renovación. Si entendemos hasta ahorita, ¿verdad? El mundo fue creado por tres poderes divinos. ¿Quién era Caos? Era una entidad, el gran vacío, ¿Quién era Gea? la tierra. Justin, muchas gracias. ¿Quién era Eros? ¿Quién era Eros? Aparte de Justin, alguien que me responda. No me voy hasta que no me respondan esa pregunta. ¿Quién era Eros? Dios del amor. Dios. Dios. Eros era la renovación. La renovación, entonces, ¿eso qué significa? El amor, el amor, el amor. Era el dios del amor y el deseo. Muy bien, entonces, ¿cómo creen que se explica el origen del mundo?
con respecto a la teoría de Big Bang, que consiste en que el universo, que antes era una infinitivamente densa matemática, comenzó a expandirse generando una gran cantidad de energía y materia, separando todo hasta ahora. Ese se podría decir que era otro concepto sobre el origen de la creación del mundo, que se fue creando. ¿Cómo creen que se creó el mundo? ¿Qué explicación tienen sobre eso? ¿Han leído algo sobre eso? ¿Alguien? Aparte de ver una película ficticia, para la tarea siguiente, necesito que me vean un video sobre cómo se originó el mundo con la teoría de Big Bang. Me anotan eso porque para la siguiente clase les voy a preguntar cómo se originó, cómo se originó el mundo con la teoría del Big Bang. BANG. ¿Anotaron? Si para la siguiente clase no me responden, les voy a dejar 20 tareas. Si no son 25. Ay, no puede ser. Qué fácil fue la luz, estaba dando la clase y se quedó, por si acaso.